Temas de salud. Vamos a hablar de las cardiopatías isquémicas. ¿Qué son? Se lo preguntamos al doctor Leandro Fernández, médico internista, ecografista y director del Laboratorio de Ecografía Vascular del Instituto Médico La Floresta. Doctor Fernández, un gusto conversar con usted. Bienvenido a Zona Éxitos. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias. Un gran saludo para ustedes y para la enorme audiencia que sé que les acompaña. Muchísimas gracias. ¿Qué son las cardiopatías isquémicas y cómo podemos detectarlas? Bien, cardiopatía y significa de origen en latín, es la forma como decimos enfermedad del corazón. Cardiopatía, cardio, corazón y todas las patías, esas son enfermedades. Entonces, la cardiopatía isquémica es un tipo de enfermedad cardíaca que surge por disminución del aporte sanguíneo que necesita el músculo cardíaco para hacer su función, contraerse y bombear sangre, contraerse y bombear sangre. Entonces, cardiopatía isquémica es una enfermedad que se produce por disminución del flujo de la cantidad de sangre que recibe el corazón y la máxima expresión, y lo que queremos evitar es que se produzca un infarto. Eso es el término de la enfermedad, se produjo un infarto. ¿Y por qué se disminuye? ¿Cuáles son los factores que hacen que esto disminuya? Bueno, hay un proceso que es el proceso de ateroesclerosis, y nuevamente el ateroma es una placa de colesterol que luego se calcifica y puede ocurrir en todas las arterias del organismo, pero cuando están en las arterias coronarias que nutren al corazón, va disminuyendo la luz, el espacio que queda para circular, y llega un momento que cuando es mínimo, el paciente ni se da cuenta que lo tiene. Cuando es moderado, aparece algo que se llama angina de pecho, dolor en el pecho. Y cuando ya se obstruye totalmente, aparece el infarto. Entonces, colesterol alto es causa de obstrucción. Diabetes mellitus, azúcar en la sangre, también hace propensión a que se depositen las placas allí. En fin, son enfermedades básicamente de origen genético, porque hay una carga genética, pero ¿saben qué? Es también un problema de alimentación, del tipo de comidas que está ingiriendo el paciente. De hábitos. Doctor Fernández, si un paciente tiene todos estos factores de riesgo, ¿existe manera de identificar antes de que esto se convierta en una angina de pecho o eventualmente en un infarto? Muchísimas gracias por esa pregunta, porque yo creo que es lo más importante que el paciente, el público en general, sepa que de alguna manera esto se puede prevenir. Entonces hay varios exámenes, cada uno de lo más sencillo a exámenes más complejos. Entonces, un examen sencillo, muy sencillo, es un electrocardiograma que se hace en la consulta del médico internista o del médico cardiólogo. Aunque, atención, el electrocardiograma, de cada 2 pacientes se les escapa uno. Fíjense que a lo mejor tienes un electrocardiograma normal y hay la enfermedad, y eso es lo que uno escucha a veces, fulano de tal hizo una evaluación, salió y después tuvo el infarto, porque solamente de 2, solamente ve uno. Luego tenemos una técnica que es de ultrasonido, ecosonograma. Hay un ecosonograma muy especial que nosotros hacemos en las arterias carótidas que están en el cuello y en las arterias femorales que están en la ingle. Esas arterias están recubiertas por una membranita. La membrana mínima mide menos de 1 milímetro, pero cuando llega a 1 milímetro ya sabemos que esos pacientes hay una enorme relación en que las arterias coronarias estén enfermas. Fíjate qué sencillo, un ecosonograma. Luego vamos a la evaluación que hace el cardiólogo, prueba de fuerza. Se montan en una rampa con los sensores puestos para hacer un electro mientras se hace el ejercicio, y esto tiene mucha mejor sensibilidad. Por último tenemos tomografía de las arterias del corazón y la última instancia es el cateterismo cardíaco, pero lo ideal es que podamos prevenir y diagnosticar a nuestro paciente con las primeras etapas, con un electrocardiograma, conociendo la limitación, y con un ecosonograma de las arterias del cuello y de la ingle. Y ahora que habla de ese procedimiento, ¿hay casos que hayan visto este tipo de enfermedades en niños o siempre es un adulto? La cardiopatía isquémica es generalmente, yo tenía mucho más del 90%, es de adultos.
En los niños ocurre otro tema. En los niños tendría que ser una malformación, una alteración en la etapa embriológica de formación del corazón y de los vasos sanguíneos del corazón, que pueda haber allí una disminución de ese flujo, pero es más que todo producto de cardiopatías congénitas, y congénitas significa que se nació con ella, es un trastorno embriológico, y ahí no solamente es las coronarias, no solamente las coronarias, sino que ahí van a ocurrir trastornos de las cavidades, trastornos de las paredes, pero eso es otra historia. Ahora, y esa es más pediátrica. Doctor, las mujeres sabemos que después de los 35 años, todos los años tenemos que hacernos mamografía o controles ginecológicos anuales. ¿A partir de qué edad y con qué frecuencia se tienen que hacer este tipo de estudios o este tipo de evaluaciones con especialistas para tratar de evitar o prevenir cardiopatías de este tipo? Ok, yo creo que es muy sano en lo que a medicina preventiva se refiere, hacer una evaluación médica por el internista una vez al año, todo adulto mayor de 35 años. Ahora bien, si ese adulto, bien sea hombre o mujer, llega a los 40 años, hay algunos factores que son muy importantes. Uno, factores hereditarios. El papá tuvo un infarto, un tío tuvo un infarto, el abuelo lo tuvo. Entonces, ese tiene lo que llamamos antecedentes o factores familiares. Y luego, si tiene el dañino hábito de fumar, ese paciente también tiene un riesgo, porque, no lo mencioné antes, el humo del cigarrillo, cuando se absorbe, pasa nicotina a nuestra circulación, y la nicotina que da el bienestar al paciente fumador hace que se formen esas placas de ateromas, de ateroesclerosis, que a la larga van a tapar la arteria. La mujer va avanzando en edad, 40, 45, el promedio de menopausia en la mujer venezolana está en torno a 48, 52 años, y en el periodo entonces ya postmenopáusico, al disminuir la cantidad de hormonas, estas hormonas tienen como un factor de protección para las coronarias. Se pierde el factor de protección y hay un incremento entonces del riesgo de enfermedad isquémica, de enfermedad del corazón por disminución de la sangre. En todo caso, el electro es el que te va a avisar que esto te puede ocurrir y es lo que se suma a la genética, o hay otro procedimiento u otro chequeo que quizás no tenga que pasar por un electrocardiograma. Pues el electrocardiograma es una prueba muy, muy sencilla que todo médico internista y todo médico cardiólogo realiza. Son unos sensores, unos chuponcitos, dependiendo del modelo que tenga, que se adhieren a la piel y registra la actividad eléctrica del corazón. Entonces el electro, para ver arritmias, alteraciones de que se perdió la conducción eléctrica normal, es extraordinariamente bueno para el diagnóstico. Pero ya les dije que de cada 2 pacientes que hacen el electro y están enfermos, a uno sí le sale, a otro no. Eso se llama 50% de sensibilidad. Uh-huh. Así que yo diría que si queremos prevenir y de la manera más sencilla, primero comencemos con el electro y la evaluación y la visita al médico. Y segundo, este ultrasonido especial de prevención cardiovascular que hacemos en algunas unidades. Nosotros la realizamos rutinariamente en el Laboratorio de Ecografía Vascular del Instituto Médico La Floresta. Doctor Fernández, y ya para despedir, entiendo que tienen algunas jornadas con este tipo de ecografía para hacer despistaje de enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son las señas? Sí, efectivamente. El Instituto Médico La Floresta y nuestro laboratorio, que forma parte de los servicios que ofrecemos, tenemos ese compromiso social, esa responsabilidad social. Entonces vamos a hacer una jornada el día 1 de marzo y otra jornada el día 8 de marzo, donde por capacidad de horas del día y de espacio vamos a atender a un máximo de 40 pacientes. Vamos a ver 40 pacientes en cada sesión y vamos a hacer precisamente ese estudio preventivo que es el ultrasonido en las arterias del cuello, y vamos a checar además arteria de la aorta abdominal, arteria aorta abdominal. Para ir, ¿cómo se hace? Uh-huh. Hay que hacer una cita y darle la hora en que se va a ver. ¿Les puedo decir los números de teléfono? Claro. Bien. 0212 Caracas, 209-6320 y
096325. ¿Y una cuenta en Twitter o en Instagram para la gente que no tuvo tiempo de anotar? De anotarlo, sí. Tenemos una cuenta que tenemos del laboratorio, se llama @labecoavanzada, una sola palabra, @labecoavanzada. Y ahí nos pueden escribir y se le asigna entonces la cita y la hora en que los vamos a ver, y el personal secretarial va a manejar los tiempos y el cupo. ¿Quién es el candidato para hacerse esto? Perdón, pacientes de 40 años en adelante, con antecedentes familiares de infarto, con antecedentes familiares de colesterol y triglicéridos altos, fumadores, los que tengan esos factores de riesgo que acabo de mencionar. Esos son los pacientes que debemos responsablemente investigar para prevenir. Bien, doctor Fernández, ha sido un gusto conversar con usted en Zona Éxitos. Claro, muchísimas gracias por esta oportunidad. Era el doctor Leandro Fernández, médico internista, ecografista y director del Laboratorio de Ecografía Vascular del Instituto Médico La Floresta, y la cuenta en redes sociales @lab de laboratorio eco de ecografía avanzada, @lab eco avanzada. Tú sí eres inteligente. Yo pasé un rato y le iba a preguntar al doctor, pero eso es con B pequeña, con B alta, repita. Lab Eco Avanzada. Leandro Fernández, médico internista, 2 minutos de la mañana.